Toda la obra de Luis Antonio Calvo es tardía y está llena de una profunda melancolía, una melancolía natural que prácticamente era algo de su personalidad. Un poco también un camaleón en la música. Podía ser desde intermezzos a un pasillo muy tradicional, un tipo que estaba cambiando y creando diferentes músicas. Calvo era una persona muy querida por la comunidad, con decirle tanto que si ustedes van al cementerio central, es el único laico en el mundo que está enterrado en Camposanto. A mí Calvo me encanta es porque tiene un lenguaje muy asequible, tanto armónico como melódico, en el cual cualquier persona, así no sea músico, ¿sí? O sea, le va a llegar. Y las líneas melódicas de Calvo son bastante asequibles a cualquier oído, ¿sí? Es una música muy agradable y muy asequible para cualquier oído, que es lo que ha podido trascender fronteras con la música de Calvo, con sus composiciones. Tenía una genialidad muy especial porque era capaz de impregnarle a las notas una sensibilidad muy grande que tenía. Que incluso se dice que él no compuso temas alegres porque la enfermedad a la que lo condenaron, le achacaron una enfermedad que no tenía y lo condenaron a una situación muy triste. Dicen que algunos que era una lepra leve, otros dicen que no tenía lepra. En una de las salas está exhibida una cartografía del maestro porque aseguraban que el maestro había perdido las falanges de las manos y no, esa cartografía fue tomada después de muerto el maestro, donde se demuestra que no tiene esa característica de la enfermedad de Hansen. Al investigar y buscar la historia médica, historia clínica de Luisa Calvo, desapareció. No sabemos por qué, quién la desapareció. Era de Gambita, que es una población que queda, digamos que en las partes limítrofes del departamento, pero él no encontró en su ambiente, en su fuero musical, mucho apoyo de Santander. Él vino a realizarse, a formarse, primero a formarse en Tunja. Allá es donde lo descubren como músico. Pedro Gómez, él tiene una tienda. El maestro se encarga con el señor Pedro Gómez de colaborarle en la tienda. Pedro Gómez tomaba clases con Tomás Posada, que era un maestro, el cual le estaba enseñando violín. En forma futura, en una ocasión, Pedro tuvo que hacer unas diligencias en el centro y dejó encargado al maestro Calvo para que estuviera pendiente de la tienda. Cuando Pedro regresaba a la tienda, escuchó la melodía del violín a la perfección. ¿Cuál sorpresa cuando encuentran al maestro tocando el violín? El pelado empezó a mostrar una grandeza importante a muy temprana edad y eso hizo que la mamá viera que tenía que buscarle alternativas interesantes, también con la posibilidad de un recurso económico para su vida futura. De hecho, comienza tocando el bombardino, que es un instrumento que es bastante particular porque es un instrumento al que casi nunca se le ponen melodías en las bandas. Es un instrumento que hace más que todo como el acompañamiento. Comienzan a presentarlo en las diferentes iglesias. Para la fecha, para la época, los sacerdotes no eran latinos, sino que tenían que ser europeos, y los europeos venían con la música clásica, la música europea, a Colombia. Entonces él es como una esponja y comienza a recibir toda la información y todo. Prácticamente la música fue, digamos, un síndrome natural en su vida, ¿sí? Pero no fue un hecho enseñado, digámoslo así. Digamos, esa enseñanza o ese acercamiento a la academia vino posterior, evidentemente, cuando él sale de su natal población y viaja a la capital.
Y ahí es donde, claro, el mundo se abre para él de otra manera porque tiene las posibilidades incluso de interactuar con otros muchos compositores de la época y se da cuenta que tiene que alimentar esa vértebra educativa que muy seguramente al principio no tuvo. Y por supuesto se sienta a estudiar. Y en 1905 a Lomo de Mula se trasladó de Tunja a Bogotá con las recomendaciones respectivas porque ya era conocido en Boyacá. En Bogotá la práctica de la música en familia, en el grupo, en rituales tan bellos como la serenata. Y eso fue lo que llegó el maestro Calvo a vivir y a compartir con una cantidad de gente ávida de espacios de entretenimiento y de formación. Ya luego cuando estuvo en Bogotá sí tuvo la oportunidad de estudiar por ahí con Guillermo Uribe Holguín y bueno, con él seguro que aprendió muchas cosas, teoría y bueno, un poco como lo del el estudio y la composición con base al piano, bueno, que también era uno de sus instrumentos. Obviamente pues Calvo tenía una genialidad que es indudable, nada que discutir en eso. Pero es obvio, así como Bach también tuvo profesores, Beethoven tuvo profesores, estamos hablando de grandes genios, Mozart, Calvo también dentro de su genialidad también tuvo, digamos, no digamos una formación estrictamente académica, pero sí con el roce de los demás de su época, de los músicos con los que él digamos, tenía sus conciertos, tertulias, eso también lo nutrió a él muchísimo. La cúspide de Calvo viene con el intermezzo número 1. Que quizá es la pieza que lo catapulta, es la pieza que lo hace notar en los círculos aristocráticos de Bogotá. Fue tan popular que hasta le colocaron letra. El 14 de marzo de 1916 le diagnostican al maestro la enfermedad de lepra. Le dan una tregua, un permiso especial para que él organizara sus cosas. Pues él desolado, vuelto una nada, porque de Agüedío se hablaban cosas que no tenían fundamento. Hay que recordar que el maestro Luis Calvo en ese momento, en 1916, cuando llegó a Agüedío, estaba, digamos, en el máximo de su fama. De tal manera que para él tuvo que ser muy duro un diagnóstico de esta naturaleza, de resultar enfermo de lepra, cuando estaba pues en lo máximo de su fama, cuando había logrado superar tantos problemas como él tuvo. Cuando él se iba a ir, como despedida de Bogotá, compuso la danza Adiós a Bogotá, que es una danza bastante melancólica y triste, a pesar de estar en tonalidad mayor, pero tiene unos pasos a menor, pero refleja lo que él podía estar sintiendo por X o Y motivo que le tocó exiliarse. De hecho, la sociedad bogotana, o sea, dicen que le regaló el piano que sellaron para Agüedío. Los amigos fueron a darle la sorpresa, a llevarle el piano, porque la sociedad bogotana lo echaba de menos. O sea, no era solo el grupo de amigos, sino la sociedad en general. Para la sociedad bogotana, Luisa Calvo significaba muchísimo. Pues es obvio que Luisa Calvo, por el hecho de llegar allá a Agüedío, no se iba a quedar cruzado de barras. ¿Sí? Entonces, en la época que él estuvo allá recluido, fue una época muy prolífica a nivel de su composición. Esa época, pues obviamente, él la utilizó dentro de su melancolía. Hay obras que son bastante duras, pero también tiene obras que son alegres. Cuando él llegó acá, a Agüedío, hay que recordar que la lepra pues, no discriminaba entre solamente pobres acá. Entonces se formó un grupo como una élite, ¿sí? Una élite donde había pintores, músicos, escritores sobre todo, poetas, de tal manera que había todo un ambiente cultural.
Entonces allá se dio la oportunidad de la creación a costa del dolor que le tocó sufrir por una enfermedad que no tenía, porque a él le encontraron unas ronchas y ya dedujeron que se trataba de lepra y lo mandaron para allá. Y se fue su mamá y se fue su hermana para estarse con él. Y lo acompañaron allá y allá se casó. Obviamente se demostró mucho después que él no tuvo esa enfermedad y que lo condenaron de manera terrible a ese sufrimiento, a ese padecimiento. Pero sí se le dio la oportunidad, pues digo, a costa de su sacrificio, de componer cosas tan bellas como las que dejó, ¿no? Dice él en una autobiografía que había un boticario que creaba menjurjes o recetas para tratar de liberarse de ese mal. Y una vez tomó uno de esos menjurjes y casi se muere. Una danza que se llama Malvaloca, que es una danza que él compuso como de un poco decepcionado de no encontrar una supuesta hierba que se llamaba Malvaloca y que esa hierba lograba curar la lepra. Calvo la buscó, la encargó, no la encontraron y en esa decepción de no haber encontrado esa cura para la lepra, compone Malvaloca, que también es y esa es una danza bastante sentida, bastante triste. Yo creo que son tragedias naturales hacia los grandes hombres. Lo mismo le pasó a Frédéric Chopin con su tuberculosis, y Chopin vivió con la tuberculosis prácticamente toda su vida. A la larga Calvo pues fue diagnosticado mucho más tarde, pero tuvieron que aprender a vivir con esta enfermedad que quizá en un momento determinado no fue tanto una desventaja, sino quizá fue una ventaja. Y creo yo que eso es lo valioso de Calvo. O sea, más allá de la tragedia, sí, por supuesto, es algo doloroso que nadie quisiera que le ocurriera, pero también fue un aliciente para él explorar otra parte de su vida artística y para que nacieran otros muchos aspectos de su obra compositiva. No estoy diciendo que por la enfermedad la obra mejoró, por supuesto que no, pero sí precisamente el hecho de vivir esa crisis hace que de una u otra forma él como artista quisiese sacar, quisiese drenar eso, ¿sí? Hay una parte de la obra de Calvo que no es muy conocida y que sí es muy profunda, y es la obra religiosa. La obra religiosa de Calvo es testimonial y a la vez es metafísica. Es una contemplación absoluta de su realidad como humano, de sus vivencias, de palpar eso que tiene cerca, eso que tiene a la mano, eso que le está ocurriendo, y a la vez saber que es transitorio. Es decir, que viene algo mejor, y tener esa certeza profunda de que tal vez el dolor que está sufriendo simplemente es pasajero, porque pertenece a esta tierra, pero a donde él va a ir, que está completamente seguro, ese dolor no va a existir. Pianísticamente tiene una obra grandísima, pero Calvo tiene obras también orquestales, y unas obras orquestales magnánimas, unas obras grandísimas. Siempre se habla desde las obras pianísticas, de las danzas, porque Calvo también se asimila mucho con las danzas, pero Calvo tiene hasta operetas. Calvo tiene hasta operetas cantadas. Logró algo que han logrado los grandes compositores de nuestra humanidad, y es generar un lenguaje propio. La obra calviana se siente Calvo.
O sea, si tú no sabes absolutamente nada de música y escuchas una obra de Calvo para el piano, puedes identificar, puedes llegar y decir, oye, esto realmente me suena con una personalidad, esto tiene algo de único. Y ese es el valor de la música de este compositor. Y eso es lo que ha hecho que trascienda, que como los grandes compositores de la historia, cada uno tiene su lenguaje propio y es identificable. Con Calvo ocurre exactamente lo mismo, es completamente identificable.